¿Qué tal, estelares? ¿Todo bien? Hoy tengo la propuesta de ver cuáles son los contenidos fundamentales para las personas que se quieren iniciar en el estudio y la práctica de la alta magia. Ya tenemos en Siete Luminarias, en el podcast, un episodio completo sobre cómo empezar en el mundo de la magia en general. Lo grabamos con Ariela, con Chani, que está tras cámara en este momento. Mando saludos. Y me gustaría retomar un poco esas pautas fundamentales de cómo empezar a estudiar magia, pero ya no desde un marco general de magia, como el arte sin nombre, sino específicamente lo que podríamos llamar el arte ceremonial, la magia ceremonial o la alta magia. Me gustaría aclarar, para empezar, que no hay un único camino de desarrollo y que muchas de las cosas que les voy a comentar tienen que ver con cómo yo aprendí y cómo yo enseño a trabajar la alta magia. Por ejemplo, para mí es fundamental hacer un piso muy sólido en la práctica de la baja magia o de la magia menor y de todo el conocimiento de las fuerzas naturales. Entonces, para mí es fundamental que quien quiera estudiar alta magia primero tenga una base sólida en magia con plantas, en el conocimiento del simbolismo de las velas, de los colores, de los números, de los ciclos naturales, particularmente lunares, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde esa base, no superándola, sino construyendo sobre ella, es que vamos a expandir los límites de nuestra magia hacia ritualizaciones un poco más complejas. Entonces, haciendo eco de los conocimientos de baja magia o de magia natural, creo que lo fundamental es retomar la teoría de los 4 elementos. Ya no desde una perspectiva simplemente de taxonomía de plantas o de poderes espirituales o incluso de conjuración de los elementales, por ejemplo, sino más bien como fuerzas constitutivas de la realidad. ¿Cuáles son las cualidades de los elementos? ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Qué sucede cuando uno se mezcla con el otro? ¿Cuál es el ciclo de generación? ¿Cuál es el ciclo de emanación o de destrucción de los elementos? Que va a ser fundamental para, no sé, trazar un pentagrama de evocación o de destierro en los casos de trabajo con los puntos cardinales. Los elementos, con el tiempo, suelen ser olvidados por los practicantes de alta magia. Y en realidad son la base constitutiva de la realidad. Por lo tanto, es súper importante volver a ellos constantemente. Desde la práctica cabalística, desde la práctica de la alta magia, desde un montón de sistemas místicos y mágicos, los elementos, sean 3 o 4 o 5, o los números que sean, son las fuerzas con las que Dios moldea la realidad. Entonces, nosotros como magos, como magas, tenemos que aprender a trabajar con las sustancias que Dios puso en la naturaleza, en la realidad, para poder alterarla. Nosotros técnicamente no creamos, pero sí transformamos, alteramos. Entonces es importante saber qué sustancias son las que estamos alterando y con qué sustancias las alteramos. Así que ya saben, primer punto teórico, la interacción con los elementos. Para eso hay muchísimas pautas rituales, desde el trabajo con los tattwas dentro de la Golden Dawn, hasta experiencias con los óleos platónicos, hasta oraciones de los elementos o de los elementales que se encuentran en diversos textos, por ejemplo en Agripa, en Paracelso hay referencias a esto. En fin, no importa tanto dónde, pero sí es importante que tengamos una cercanía profunda con el poder elemental, que también se va a traducir luego en los insumos rituales, en la materialidad de nuestra magia y también en la instrumentación mágica, es decir, en las herramientas, no solamente en los insumos, en los ingredientes, sino en los objetos que utilizamos para manipular ciertos poderes. Por ejemplo, la varita mágica, el cáliz, el incensario, etc. Estas herramientas mágicas, en el fondo, son una expresión de un poder disponible en los mundos sutiles. No solamente son un trozo de madera para dirigir un poder o una copa simbólica donde se pone vino o agua. También son un anclaje, casi un fetiche, un reposoir de poderes elementales con los que vamos a estar operando nuestros rituales. Una vez que hayamos cubierto medianamente el conocimiento elemental,
nunca mejor dicho, elemental por los elementos, pero también por ser basal, debemos acercarnos a los 7 planetas. Y esta es una estructura básica también que está en todas las órdenes, incluso en vías estelares. 4 elementos o 5 y luego planetas. Los planetas son fuerzas celestes que van a estar organizando los astrales, los poderes, alrededor de la atmósfera o de los cielos de la Tierra. Por lo tanto, si nosotros tenemos una visión geocéntrica, donde el centro del universo es donde estamos nosotros y nosotras, alrededor tenemos las fuerzas planetarias, esas estrellas errantes, como se las conocían antiguamente, que son fuerzas con diferentes densidades y que tienen sus regencias específicas en cuanto a nombres de Dios, en cuanto a ángeles, en cuanto a potestades, incluso olímpicas o dioses paganos, etc. Entonces, manipular, conocer a nivel teórico y también a nivel práctico las fuerzas planetarias es también fundamental. Trabajar, por ejemplo, con los olímpicos, con los espíritus olímpicos, suele ser una materia fundamental de estudio y de práctica en muchas de las órdenes que conozco. La tercera pata del conocimiento oculto tiene que ver con los signos, con las fuerzas de las estrellas fijas. Entonces, comprendemos los elementos, comprendemos los planetas y luego comprendemos los signos. Los signos van a ser matices elementales en el fondo, por lo tanto tampoco tenemos que olvidarnos las relaciones entre estas 3 esferas o estos 3 discos de conocimiento. Como los elementos se relacionan con los planetas, como los planetas se relacionan con los signos, pero como los signos se relacionan con los elementos también. Entonces, una vez que tengamos este conocimiento, lo que vamos a hacer es ver cómo aplicarlo a nivel ritual. Acá, como les he dicho, no hay una sola escuela. Depende mucho del maestro que tengas, el maestro que elijas, y exhorto a la gente a buscar personas para estudiar alta magia. Y también depende mucho de los gustos que tengas. Entonces, hay gente que por ahí se siente súper cómoda haciendo rituales que se popularizaron de la Golden Dawn, y hay otras personas que no se sienten tan cómodas o no lo sienten tan orgánicos cierto tipo de ritualizaciones, como el destierro del pentagrama, por ejemplo. Entonces, no importa tanto qué sea lo que estás aprendiendo a hacer con estas fuerzas, mientras conozcas cómo ejecutar estas fuerzas. ¿Qué involucra? Cómo conjurarlas, es decir, cómo atraer esas fuerzas, cómo evocarlas, ¿sí? Evocarlas, invocarlas, bueno, eso es conocimiento básico también. Sino también cómo repelerlas, cómo hacer que estas fuerzas se alejen de la realidad, de tu vida, del círculo, de lo que sea. Es decir, manejar los procesos de purificación y de conjuración de estas energías es lo que al final requiere del aprendizaje de estos procedimientos rituales. El procedimiento ritual es un gesto, una palabra o un conjunto de gestos y palabras que por medio de la voluntad van a conducir, van a direccionar estas fuerzas de las que estuve hablando hasta recién. Hay una pata que a veces nombramos, a veces no, que tiene que ver con algún tipo de conocimiento místico. La alta magia, por sobre todas las cosas, es una herramienta teúrgica. Por lo tanto, no se busca la magia con resultados o de resultados de manera directa. No buscamos tener amor, dinero o salud, sino que primeramente lo que se está buscando es una conexión con las esferas superiores. Por lo tanto, la alta magia en general es teúrgica. Sin embargo, por medio de las conexiones con fuerzas superiores, tenemos resultados en los planos inferiores. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es, en el fondo, conectar con una fuente superior. Esa fuente superior requiere, en muchas prácticas, un conocimiento del área de la mística. Por lo tanto, la mística cristiana, la Kabbalah como mística judía o como mística hermética, o incluso el conocimiento de ciertas prácticas sufíes o islámicas en general, que permiten tener una aproximación a la fuerza divina, a la fuente. Digo que es un punto de inflexión o de quiebre porque hay mucha gente que quiere emanciparse de la práctica cabalística y muchos piensan que hay una especie de adoctrinamiento o fundamentalismo de las áreas de la magia, digamos, de base judaica en otras áreas.
Y es cierto que en muchos casos el practicante que no conoce cómo funciona de verdad la práctica o que no ha hecho un proceso de depuración adecuado, piensa que el único camino al misticismo es la Kabbalah. Y si bien es un camino muy ordenado y que a mí me da mucha paz, es cierto que hay muchas otras formas de conectar con la fuente, pero para los caminos más básicos, tradicionales, de mano derecha, de alta magia, sí es importante tener algún tipo de aproximación a la fuerza divina. La tercera pata, que también nombramos con Santiago, uno de los magíster de Vía Estelar, en uno de los episodios del podcast, así que vayan a verlo, se los dejaré por acá o abajo seguramente, es la alquimia, que es un conocimiento también que ha venido a dar cuenta de la magia, aunque no necesariamente se entiende como un conocimiento mágico en sí mismo, pero sí es un lenguaje muy útil tanto para explicar los procesos de la magia como los procesos de la mística. Entonces aprender un poco de alquimia va a ser bueno. Yo no soy tan avesado en el tema, sí, Santiago u otras personas dentro de Vía que se dedican más a la simbología alquímica. Sin embargo, manejo lo justo y lo necesario para poder explicar procesos de albedo, nigredo, rubedo, etc. Y su relación, por ejemplo, con la rueda zodiacal. A nivel operativo, hay muchas cosas que un mago ceremonial debería poder manejar. Por ejemplo, la fabricación de determinados lamen, de determinados sellos o pantáculos, y también la evocación o conjuración en los cristales. Estas técnicas son fundamentales, además del conocimiento de algún tipo de mancia, que normalmente está reducido al tarot, ya que nos permite trabajar con el árbol de la Kabbalah y hacer un montón de otras cosas a nivel simbólico complejo, pero que puede ser cualquier otra herramienta según sea el caso. Por ejemplo, yo enseño a mis alumnos y a los discípulos de Vía a usar geomancia. Entonces, a nivel procedimental, todos estos conocimientos son consustanciales al mago o a la maga, porque van a ser la manera de vehiculizar todos estos conocimientos y todas estas aperturas y cierres y evocaciones y exilios en herramientas que sean de alguna manera un poco más accesibles o cotidianas, o que también nos permiten hacer trabajos para con otras personas. Y está de más decir que toda herramienta meditativa está dada por sobreentendida, porque ya iba a ser importante para el trabajo con la baja magia o con la magia de resultados. Entonces, más, el trabajo meditativo de visualización va a ser medular en las conjuraciones o incluso en lo que podríamos llamar una especie de pathwalking, que a mí no me gusta llamarlo así, no me gusta el concepto, pero que al final es necesario para trabajar en los planos superiores, a los que solo se accede por medio del mental. Hay muchas herramientas bibliográficas que uno puede tener a mano para trabajar esto. Es cierto que muchas de las bibliografías más tradicionales son más bien oscuras o dificultosas o incluso para muchas personas aburridas, pero terminan siendo las bases sobre las cuales se construyen los demás textos un poco más modernos. Entonces, todos los libros de Papiu, de Papus, son básicos entre comillas, son necesarios. También todos los textos de Agripa, todos los de Levi, e incluso algunos de Regardí son importantes para un practicante serio. También los de Bardón, o Bardon, como le quieran pronunciar, ya que estos últimos dan un poco más de apertura a las ritualizaciones. No obstante, y de vuelta recalco, amén de tener una escuela donde enseño todas estas cosas y de querer obviamente que vengan porque son todos súper bienvenidos y bienvenidas, tener una persona enfrente con un poco de experiencia, un poco más que uno al menos, que te puedan orientar en la lectura, en la preparación y en la estructuración de cierto tipo de rituales, porque ya pasó por ellos, termina siendo mucho más esclarecedor que hacer un camino completamente en solitario. Obviamente me encantaría que Vía Estelar fuera la escuela de magia y quizás en algún momento lo sea. Sin embargo, puedo dar fe porque detrás de todas las cosas que enseño está mi experiencia personal. Entonces los invito a estudiar, por ejemplo, en esta ocasión, MOA, Magia Occidental Avanzada, donde se ven
este tipo de conocimientos junto a otra bibliografía que también me parece medular en esta cuestión, que es la grimórica, el conocimiento de los grimorios. Al final, la alta magia no deja de ser un tipo de magia culta, nos guste o no. Por lo tanto, el estudio académico se vuelve fundamental y tener bases históricas, culturales, geopolíticas, bueno, todo lo que se pueda va a nutrir la visión que tengas de la práctica del texto que estás trabajando. Así que ya saben, ojalá tengan todos estos conocimientos y estén practicando alta magia. Si todavía no se animaron, déjenme en los comentarios qué cosas estuvieron leyendo, qué de todo esto manejan, qué cosas agregarían a la lista de requisitos para el practicante. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.